En el vasto panorama de la historia humana, pocas religiones han ejercido una influencia tan profunda y duradera como el judaísmo, desde sus misteriosos orígenes hasta su papel central en la civilización contemporánea. El judaísmo ha desempeñado un papel significativo en la configuración del mundo que conocemos hoy en día. Así que con este video comenzaremos una nueva serie donde embarcaremos en un viaje fascinante para explorar los fundamentos del judaísmo desde una perspectiva histórica y arqueológica. El objetivo no es descubrir cuándo se establecieron los judíos, ni de dónde vienen, sino que la meta de esta nueva serie será examinar minuciosamente la intersección entre la arqueología y la historia, teniendo como enfoque la práctica de la obediencia de la ley judía, para desentrañar los misteriosos orígenes de esta antigua religión. A través de una exhaustiva investigación y un análisis meticuloso, nos adentraremos en los remotos vestigios del pasado y la cultura antigua, revelando las complejidades y los desafíos de comprender una tradición tan rica y diversa. Su enfoque multidisciplinario arroja luz sobre los enigmas que rodean el desarrollo del judaísmo, desde sus raíces primigenias hasta su evolución como una fuerza cultural y espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Así que únete a nosotros mientras exploramos los orígenes del judaísmo, desenterrando los tesoros ocultos del pasado y descubriendo las historias perdidas que han dado forma a una de las tradiciones religiosas más influyentes de la historia humana. En este viaje apasionante hacia lo desconocido, nos encontraremos con las voces de aquellos que han caminado antes que nosotros, y nos sumergiremos en el rico tapiz de la historia judía con el fin de comprender su verdadera esencia y su significado perdurable en el mundo moderno. ¿Están listos? Comencemos. Para comenzar esta investigación, primero debemos mirar la historia del judaísmo, y qué mejor fuente de conocimiento que la Biblia hebrea, mejor conocida como el Viejo Testamento por los cristianos. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos una y otra vez con relatos históricos que sin duda alguna pueden ser corroborados por la historia, como la invasión a Jerusalén y la destrucción del primer templo de Salomón por parte del Imperio de Babilonia y el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. Historias reales, eventos reales y personas reales. El Antiguo Testamento, a primera vista, parece proveer un récord histórico sobre la historia entera del pueblo judío, sus creencias, sus leyes y demás. ¿Pero será esto cierto? Tan temprano como el Pentateuco ya se nos dice que el único Dios de Israel es Jehová, o Yahvé, y que adorar a cualquier otro Dios es idolatría. Tan temprano como el Éxodo de Egipto y el libro de Levítico, ya podemos ver cómo el pueblo hebreo recibió una ley la cual están obedeciendo desde hace más de 3.500 a 3.000 años atrás, en el periodo de las conquistas cananeas. Así que siempre hemos leído todo esto y la veracidad de los relatos, y llegamos a la conclusión de que el origen del judaísmo se llevó a cabo tal y como lo dice la Biblia. Al menos eso creemos, hasta que involucramos la evidencia arqueológica y la histórica. Así que veamos qué nos dice la investigación histórica desde el punto de vista de los grandes eruditos que se han dado la tarea de investigar todo esto. Y como no podemos presentarlos a todos, veamos lo que nos dicen los mejores eruditos y los mejores estudios desde el siglo XIX en adelante. El primero sería Wilhelm Martin Leberecht de Wette, mejor conocido como el padre de la crítica bíblica moderna. Fue él quien inventó este argumento de que el libro de Deuteronomio fue escrito mucho después al resto del Pentateuco, y lo identificaba como el libro de la instrucción o el libro del pacto, encontrado por el rey Josías en el templo. Y esto catapultó su carrera, dejando así un fundamento firme para todos los demás eruditos que quieran andar por este camino investigativo. Más adelante en su carrera, de Wette postulaba que el exilio a Babilonia marcó una clara división entre la religión y la cultura de los judíos. Estas fueron sus palabras: debemos ver la nación después del exilio como una diferente, con otra cosmovisión y otra religión. Fue esta simple oración lo que marcó un antes y un después en cómo veíamos a los judíos y a su historia. De Wette decía que a las personas antes del exilio se les debe llamar hebreos, y a su cultura, hebraísmo, y a las personas después del exilio se le deben llamar judíos, y a su cultura,
judaísmo. Pero, aunque los argumentos y crítica textual de De Wet eran importantes, en realidad todo era una opinión suya, porque no existía evidencia alguna para esto. Así que más adelante, otros eruditos continuaron en la búsqueda de respuestas, ya que el argumento de De Wet les parecía convincente. Y es aquí donde entra Carl Heinrich. Dejándose llevar por el trabajo de De Wet, encontró que la legislación ritualística que encontramos en el libro de Éxodo, Números y Levíticos fue grandemente ignorada por los profetas preexílicos, pero por el contrario era bastante utilizada por profetas post-exílicos como Ezequiel. Por lo tanto, estos 3 libros deberían haber sido escritos después de Deuteronomio. Más adelante, el erudito Abraham Koenen llegó a las mismas conclusiones que Heinrich y le llamó a estos libros del Pentateuco el Código Sacerdotal o la Tradición Sacerdotal. Koenen creía que fueron Esdras y Nehemías los que introdujeron todas estas leyes y legislación ritualística como parte de un Pentateuco más completo, dándole así el comienzo a lo que conocemos hoy como la religión y la cultura del judaísmo. Y a pesar de que Heinrich y Koenen sí encontraron evidencia bíblica para creer esto, al igual que De Wet, no tenían evidencia histórica alguna que respaldara sus opiniones. Aquí es donde aparece Julius Wellhausen, que vendría siendo el Charles Darwin de la crítica textual bíblica. Wellhausen cambió el mundo de la erudición bíblica con su cuádruple hipótesis documentaria, y ya hicimos un gran video sobre esto, así que vayan a verlo después de este. Con esta hipótesis, Wellhausen postulaba que el Pentateuco estaba dividido en 4 tradiciones teológicas llamadas Yavista, Eloísta, Deuteronómica y la sacerdotal de Heinrich y Koenen. La Yavista y la Eloísta fueron escritas antes que la Deuteronómica, en los tiempos antes del exilio, pero la sacerdotal pertenecía al tiempo después del exilio. Wellhausen estableció que la introducción de la ley mosaica llegó al final de la antigua Israel, o lo que De Wet llamaba los hebreos y el hebraísmo, para darle paso al judaísmo. Wellhausen hasta se atrevió a dar las fechas exactas en que el Pentateuco fue escrito y publicado como la Constitución judía. Y esa fecha fue en el día 24 del 7º mes, en el año 444 a.C. La precisión de esta fecha la sacó de la misma Biblia, cuando Esdras aparece a leer la Torá al pueblo en el libro de Nehemías, capítulo 8. Más adelante, aparecieron otros eruditos que presentaban el mismo argumento de Wellhausen, pero con algunas diferencias en las fechas y en las circunstancias. Algunos creían que fue el imperio medo-persa el que a través del rey Artajerjes obligaron a Esdras a llevar la Torá al pueblo judío, etcétera, etcétera. Todos presentaron sus propias conclusiones y al final lograron encontrar evidencia bíblica de que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que fue un invento del periodo posexílico en Babilonia, el cual fue introducido al pueblo por Esdras y Nehemías. La hipótesis documentaria de Wellhausen probó lo que De Wet ya había presentado desde el principio, que la introducción de la ley marcó un final para los hebreos y sus creencias religiosas y un nuevo comienzo para los judíos que vivían en Babilonia. Pero el problema está en que todos ellos se tomaban el relato bíblico como verídico, pero ninguno se dio a la tarea de investigar a ver si encontraban evidencia de dicho relato bíblico, a ver si lograban descubrir que la observación y obediencia de la ley judía en realidad comenzó en los tiempos de Esdras o más adelante. Ahora nos movemos al siglo XX. Aquí muchísimos eruditos continuaron el trabajo de Wellhausen y compañía, haciendo descubrimientos que ayudaría a la teoría de De Wet de que los hebreos preexílicos del primer templo tenían una cultura y una religión distinta a la de los judíos que vivieron después del exilio en el segundo templo. El descubrimiento de los códigos de ley de otros países en Mesopotamia nos ayudó a comprender que el código de ley del Pentateuco no es uno único ni dado por Dios, sino que es muy parecido al de las otras naciones aledañas, como el código de Hammurabi, entre otros. Pero el consenso de la hipótesis documentaria de Wellhausen se comenzó a ver amenazado por otras hipótesis rivales, como lo sería la hipótesis suplementaria, la cual se explica como una serie de adiciones que fueron añadiéndose al texto original del Pentateuco. Esta coloca a la tradición deuteronomista como la primera escrita en el VII siglo, la yavista en el VI siglo y la sacerdotal en el V siglo, removiendo la eloísta. Fue entonces que la arqueología comenzó a descubrir muchísimas inscripciones antiguas, las cuales a través de la epigrafía logramos descifrar. Inscripciones de todo tipo, ya sean papiros, ostracas y demás,
Y algo curioso es que las inscripciones de este tipo se remontan al periodo del Imperio Persa y helenístico. O sea que esto le daba aún más peso a la hipótesis de Wellhausen y compañía. Pero al final seguía existiendo el mismo problema. Teníamos evidencia bíblica y evidencia arqueológica de estas inscripciones, pero no había ni una sola pizca de evidencia que nos mostrara desde cuándo se está obedeciendo la ley judía. Por el contrario, toda evidencia encontrada que aparente mostrar lo contrario al consenso de que la Torá comenzó a obedecerse en la época del periodo post-exílico, simplemente se descartaba o se hacían malabares exegéticos para que la evidencia respalde el consenso. Un buen ejemplo de estos malabares lo vemos en estas monedas que datan entre el sexto y el cuarto siglo antes de Cristo. Vemos que tienen caras e imágenes de animales, deidades y demás. Esto se supone que no exista, porque la ley judía claramente les prohíbe a los judíos tener monedas o cualquier cosa que tenga la imagen de algo en el cielo, la tierra o debajo de la tierra. Pero con estas monedas y otros artefactos, vemos a los judíos del segundo templo ignorando por completo este mandamiento, cosa que sería imposible. Así que esto nos da una idea de que lo más probable Wellhausen y compañía están equivocados. El comienzo de la obediencia a la ley judía no se remonta al periodo post-exílico de Esdras, o de lo contrario, estas monedas no existieran. Pero bueno, mejor continuemos con lo que nos dice la erudición del siglo XXI y finales del siglo XX. En el 1992, el autor Ed P. Sanders presentó su trabajo investigativo llamado El judaísmo común. Aquí Sanders descubrió que la obediencia de la ley judía era distinta para las personas comunes que para los judíos de la élite, dígase los sacerdotes y demás. Pero por más fascinante que fueron sus descubrimientos centrados en los judíos del primer siglo que vivían en Roma, no tenemos evidencia alguna de cuándo se comenzó a obedecerle esta ley judía. Más adelante, en el 1999, aparece el erudito Shea Cohen. Este publicó un libro en dicho año, el cual mueve la división entre los antiguos hebreos y los judíos entre todo el tiempo pre-exílico y post-exílico, con el comienzo de la dinastía hasmoniana en el segundo siglo antes de Cristo, ya que fueron estos los que cambiaron las costumbres y permitieron que los gentiles también fueran parte de las cosas importantes de los judíos, como la política y demás. También tenemos el libro del grandioso erudito cristiano John J. Collins, llamado La invención del judaísmo, publicado en el 2017. Aquí Collins investiga a los autores judíos desde el libro de Deuteronomio hasta Pablo, incluyendo textos como los rollos de Qumran, entre otros, y concluye que del periodo del segundo siglo antes de Cristo hacia atrás, la ley mosaica era vista con mucho respeto. La misma se tenía en alta estima como parte de la cultura de Israel, pero no era obedecida como lo vemos en la Torá. No fue hasta el periodo hasmoniano en que la Torá comienza a obedecerse como lo vemos en la Biblia. Y así podemos mencionar a otros autores del siglo XXI que contribuyeron grandemente a la causa para descubrir cuándo fue que el judaísmo comenzó a obedecerse en términos de la ley de Moisés. Así que, en conclusión, hemos visto que la erudición moderna del siglo XIX en adelante han logrado descubrir que la religión judía y la obediencia de la ley no siempre existió entre las comunidades judías, sino que se fueron desarrollando a través de los siglos. Vemos cómo la academia, empezando con De Wette, comienza a ver una diferencia entre los judíos de una época y los de otra. La magnífica obra de Julius Wellhausen nos ayuda a entender que el Pentateuco simplemente no existía en los tiempos del primer templo. Y las grandes investigaciones de eruditos como John J. Collins nos muestran que la gran división entre los hebreos del segundo templo y los judíos posexílicos no se dio cuando estaban presos en Babilonia, sino que ocurrió durante el periodo helenístico, bajo la dinastía hasmoniana, entre el tercer y el segundo siglo antes de Cristo. Sin duda, también hubo una división entre los hebreos del primer templo y los judíos del segundo templo, como hemos hablado ya en este canal. Pero lo que marcó el principio de la Torá y la observación de la ley de Moisés lo fue la división que se dio en el periodo hasmoniano y no en la invasión y el exilio de Babilonia. Ya desde ese periodo en adelante podemos ver evidencia sobre cómo el pueblo obedecía la ley judía, evidencia que no tenemos en los antiguos periodos. Así que durante toda esta serie utilizaremos ciertos métodos para identificar periodos en donde se obedecía la ley judía y periodos en los que no. Comúnmente hemos creído que la separación entre los hebreos y su hebraísmo, como dice De Wette,
y los judíos y su judaísmo ocurrió en el exilio de Babilonia. Las reformas deuteronómicas antes del exilio por parte del rey Josías fueron de gran ayuda para que esta división se diera. Por lo tanto, siempre hemos creído en la teoría de De Wette y Julius Wellhausen, que la división ocurrió en el exilio y no en el periodo hasmoniano. Pero hoy estamos descubriendo más y más evidencia de que lo más probable es que el judaísmo como lo conocemos hoy comenzó en el periodo helenístico para la dinastía hasmoniana, en el segundo y el tercer siglo antes de Cristo. Así que esta parte ha servido como una introducción a esta grandiosa serie. En la segunda parte comenzaremos formalmente a buscar dicha evidencia que nos muestra cuándo fue que comenzó a obedecerse la Torá, como lo vemos en la Biblia. Y comenzaremos por una de las partes que mejor defiende esta idea de que la ley de Moisés no se obedecía durante el periodo postexílico. Y esa evidencia lo es el descubrimiento de los papiros de Elefantina. Así que no se lo pierdan. Y si les gustó este video introductorio, no olviden suscribirse y dejar su like. También pueden hacerse miembros del canal si desean apoyarnos de una manera más directa. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.